La delincuencia en México es un fenómeno complejo, impulsado por la pobreza, desigualdad, falta de oportunidades y una corrupción generalizada. Todo ello agravado por el narcotráfico, la impunidad y la fragmentación de grupos criminales, creando un ciclo vicioso donde la falta de acceso a la educación, empleo y justicia empuja a los jóvenes a la ilegalidad. El día de hoy veremos 10 crímenes ocurridos en México. En primer lugar, tenemos a los monstruos de Ecatepec. Estos asesinos seriales eran una pareja conformada por Patricia Martínez Bernal y Juan Carlos Hernández Bejar. Cometían sus crímenes en Ecatepec, Estado de México. No se sabe con exactitud la cantidad de víctimas, pero se cree que fueron entre 10 y 20 mujeres abusadas y asesinadas. Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez son oriundos de Michoacán. Juan Carlos creció en una familia vulnerable. Su padre lo abandonó y su madre abusaba sexual y físicamente de él, además de meter hombres a la casa para mantener relaciones sin importarle la presencia de su hijo. José de niño era cuidado por una mujer adulta, quien también lo abusó en reiteradas oportunidades. En la escuela era un niño con bajas calificaciones, pero por alguna extraña razón, a los 10 años, luego de caerse por unas escaleras, su rendimiento académico mejoró significativamente. Patricia tuvo una infancia bastante similar. Tenía un bajo rendimiento académico y a la edad de 6 años fue abusada. Era una niña sumisa, creció con baja autoestima y hacía de todo para buscar aprobación, especialmente masculina. Se cree que ejerció la prostitución, pero esto no ha sido confirmado. En el año 2008, Patricia conoció a Carlos en el restaurante donde ella trabajaba de garzona. Era un cliente frecuente y solía gastar grandes cifras de dinero en consumo. Cuando le confesó a Patricia que el dinero provenía de su trabajo como sicario, en vez de dejarlo, formalizaron la relación. Se mudaron a Ecatepec y tuvieron 4 hijos. Tenían diversos trabajos para sobrevivir. Su primera víctima fue Fabiola Nayeli Luquín Reyes, quien desapareció el 2012 a los 26 años. Fue vista por última vez en la colonia Jardines de Morelos. Se dirigió a la vivienda de la pareja por una falsa oferta laboral y desde ese día nunca más se supo de ella. Su madre intentó contactar a los presuntos empleadores, pero le dijeron que Fabiola ya había finalizado su jornada laboral. Hasta el día de hoy, su cuerpo no ha sido encontrado. Su segunda víctima fue una adolescente a quien le ofrecieron comida y dinero. Patricia la ató para que su esposo pudiera abusarla y matarla. Todo esto mientras ella estaba en la habitación de al lado cuidando a sus hijos. El cuerpo de la joven fue usado para cocinar la cena. En 2015 se mudaron a una nueva casa. Invitaron a una de sus ex vecinas, la emborracharon y luego abusaron de ella. Parte de su cuerpo también fue cocinado. La siguiente víctima fue una mujer con su hija de 10 años. La mujer fue abusada por ambos y tiraron su cuerpo en un lote baldío. Con la niña hicieron lo mismo, pero el cuerpo se lo comieron. Su siguiente víctima fue una adolescente, hija de una víctima anterior. Hicieron lo mismo que en todos los crímenes anteriores. La sometieron, la abusaron, asesinaron y comieron su cuerpo. Según Patricia, fueron 10 víctimas en total, pero Juan Carlos dice que son 20. La carne no la consumían toda ellos, también solían usarla para alimentar a sus perros y el resto lo botaban. Su última víctima fue Nancy Noemi Huiltrón, de 28 años, quien desapareció en 2008 junto a su hija de 2 meses. La pareja le prometió a Nancy ropa para su hija, pero apenas ingresó a la casa de la pareja, repitieron el mismo patrón de todas sus víctimas anteriores. Guardaron parte del cuerpo en el refrigerador para usarlo más tarde o botarlo. La hija fue vendida a una pareja por $750. La policía ya estaba investigando a la pareja. Tenían varias desapariciones en la misma zona y todas las mujeres antes de desaparecer habían acordado ver a la misma persona, Patricia. La madre de Arlette Holguín, una de las víctimas, estuvo durante 6 meses investigando a estos sujetos, ya que la policía no le brindó la ayuda que ella necesitaba. Cuando recabó toda la información, insistió a los policías que los investigaran, así que estuvieron durante días siguiéndolos y cuando se estaban cambiando de domicilio, finalmente fueron arrestados. Juan Carlos declaró más adelante que su relación con Patricia se asemeja a la de un león con una leona, porque era ella quien le llevaba su comida.
El 1 de octubre del año 2019, la pareja recibió una sentencia de 277 años de cárcel para cada uno. En segundo lugar, tenemos la guardería ABC. El incendio ocurrido en la guardería ABC acabó con la vida de varios niños que no superaban los 5 años. En México existe el Instituto Mexicano del Seguro Social, o también conocido como IMSS. Uno de los servicios que ofrecen son las guarderías subrogadas para madres con derechos de seguridad social. Esta modalidad comenzó en el año 1983, pero en 2003 se hizo una modificación a la Ley General del IMSS, cambiando los requisitos para tener este tipo de guarderías, por lo que se multiplicaron rápidamente. Además, se redujo la cantidad de dinero invertido por cada niño, bajando la calidad de la atención y una reducción de personal. El contrato de subrogación fue firmado por Juan Molinar Horcasitas y los socios de la guardería, asociados legalmente en 2006. Al momento de los hechos, tenía una capacidad para albergar 196 niños, pero tenían cerca de 220. Para mantener operativa esta guardería, el IMSS pagaba por la subrogación casi 422,000 pesos mexicanos, lo que sería alrededor de $24,500 mensuales. No se sabe si la guardería realmente cumplía con los requisitos o fue aceptada para la subrogación de forma fraudulenta, porque después de la tragedia se hicieron varias investigaciones y solo el 50% de las guarderías cumplían con las normas de seguridad mínimas exigidas. La guardería ABC comenzó su funcionamiento el 6 de agosto de 2001. Se encontraba en la esquina de las calles Ferrocarrileros y Mecánicos de la colonia griega de Hermosillo, Sonora. Un año después de iniciar la guardería, en el mismo edificio se instaló una bodega de archivos del Departamento de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno. Ahí se almacenaban placas de vehículos y archivos. Este lugar tampoco contaba con las normas mínimas de seguridad. El 5 de junio del año 2009, los trabajadores de la bodega terminaron su jornada laboral a las 2:35 p.m., afirmando que apagaron los sistemas de aire acondicionado. A las 3 de la tarde, mientras los niños dormían la siesta, el sistema de enfriamiento de la bodega se sobrecalentó, comenzando un feroz incendio. Habían almacenadas 5 toneladas de documentos, algunas placas y 3 autos, lo que facilitó la propagación de las llamas. La guardería comenzó a incendiarse casi al instante. Se encontraban 176 niños y 50 trabajadores, que poco pudieron hacer para detener el fuego. No había extintores, detectores de humo ni salidas de emergencias. Además, la construcción se hizo con materiales inflamables, muriendo 49 niños por asfixia. Los vecinos fueron los primeros en llegar, pero al no tener salidas de emergencia, se les hizo imposible ayudar en el rescate. Francisco López y Héctor López estrellaron una camioneta para romper las paredes y lograron rescatar algunos niños. El traslado de los sobrevivientes lo hicieron tanto ambulancias como particulares. Los dueños, en una conferencia de prensa realizada el 6 de junio, afirmaron no estar al tanto sobre los riesgos que presentaba la guardería. El 5 de junio es declarado como duelo nacional por la tragedia y se modificó la ley para las guarderías subrogadas. El 14 de mayo del 2016, el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Sonora impuso condenas que van desde los 20 hasta los 29 años de prisión a 19 de los 22 implicados en el caso. En tercer lugar está Ingrid Escamilla. El femicidio de Ingrid Escamilla dio la vuelta al mundo. Una mujer asesinada a manos de su pareja de la forma más cruel que te puedas imaginar. Pero esto no fue todo. La prensa mexicana publicó las fotos del cadáver de la joven, totalmente desmembrado, lo que provocó el enojo de miles de personas que exigían un poco de respeto por la víctima. Ingrid Escamilla Vargas tenía 25 años al momento de los hechos, originaria de Puebla. Estudió maestría en administración de empresas turísticas y estaba en una relación con Eric Francisco Robledo, un ingeniero civil de 46 años. Ambos vivían en la Ciudad de México. Llevaban casi 5 años de relación, donde la violencia era pan de cada día.
Eric ya tenía antecedentes por violencia en contra de su ex esposa. El día 9 de febrero del año 2020, Eric Francisco llegó algo pasado de copas. La joven, ya cansada de los problemas de alcohol de su pareja, comienza a confrontarlo, desatándose una fuerte discusión, que fue subiendo de tono hasta que Eric, totalmente fuera de control, agrede a la joven hasta matarla. Intentó desaparecer el cuerpo tirándolo por el drenaje, y al no lograrlo, decide cortarlo para hacer más fácil su desaparición. Durante el crimen estaba su hijo pequeño, quien presenció todo. Eric le confesó el crimen a su ex esposa, quien dio aviso a la policía. Cuando los agentes llegaron a su casa, encontraron el cuerpo de Ingrid completamente desmembrado. Cuando se produce la detención, una de las personas que estaba en la escena del crimen logra sacar una foto del cuerpo de la joven, y al día siguiente 2 diarios pusieron en primera plana el cuerpo desmembrado de Ingrid. El diario Pásala además agregó el título "La culpa la tuvo Cupido", haciendo burla al himno feminista de las tesis. Y en la misma página había otra noticia donde aparecía una joven en bikini. El diario La Prensa también utilizó la foto como primera plana. Ante las críticas, la prensa publicó el día 14 de febrero en primera plana una carta, asegurando que la polémica portada cumplía con todos los protocolos y jamás se hizo una disculpa hacia la familia. Todo esto desató una indignación llegando a varios países de Latinoamérica y el mundo. Se hicieron muchas marchas para exigir justicia tanto por el femicidio como por la difusión de imágenes. El único detenido por la filtración de las fotos a la prensa fue uno de los policías que descubrió el crimen, y se creó la ley Ingrid, que regula la difusión de este tipo de imágenes. Eric Francisco Robledo fue declarado culpable y sentenciado a 70 años en prisión, que es la máxima pena que se tiene hasta ahora en México. En cuarto lugar tenemos el femicidio de Fátima Cecilia. Fátima Cecilia Aldriguet Anton era una niña de 7 años para el momento de su desaparición. Estaba cursando primer año de primaria en Xochimilco. Era la menor de 3 hermanos. Sus padres eran María Magdalena Anton y Luis Aldriguet. La pareja decide divorciarse y María Magdalena tuvo que hacerse cargo sola de la crianza de los niños. Cuando su hija mayor cumple la mayoría de edad, se va a vivir con su novio. Fátima iba al colegio en la tarde. Su madre y hermana mayor se turnaban para ir a buscarla y dejarla todos los días. El 11 de febrero del año 2020, su madre se retrasó unos minutos y cuando llegó se dio cuenta que su hija no estaba por ninguna parte. Fue a una estación de policía para hacer la denuncia, pero no la tomaron en cuenta. Hasta el día siguiente que sí tomaron su declaración y activaron la alerta Amber. La familia en conjunto con la policía inició una intensa búsqueda. Se pegaron carteles por las calles y registraron hospitales en busca de la niña. En las cámaras de seguridad se ve que fue recogida por una mujer que vestía un suéter a rayas y una falda negra. En las últimas imágenes captadas se logra ver a la mujer en compañía de la niña por la calle Ignacio Zaragoza de la colonia Santiago Tallehualco. La búsqueda se dio por finalizada el 15 de febrero, cuando encontraron el cuerpo de la pequeña en una bolsa de basura con signos de violencia y abuso. La madre de Fátima culpó al exnovio de su hijastra, Alan Herrera. Lo acusó de haber matado a su hermana y cuñado. El caso se hizo mediático y surgieron nuevos antecedentes familiares que pusieron en la mira a la madre de la niña. Años atrás habría sido denunciada por violencia y vulneraciones hacia Fátima, pero la policía no se involucró en el caso y en el año 2017 se realizó una segunda denuncia por vulneración hacia los 3 niños, que tampoco se investigó. En las cámaras de seguridad se ve a Fátima de la mano con la mujer y parecían muy cercanas. La niña se veía bastante cómoda con ella, así que se asumió que se conocían. No se logró identificarla, pero gracias a testigos se hizo un retrato hablado y se ofreció una recompensa para quien diera su nombre. Las imágenes fueron divulgadas por medios de comunicación para facilitar su identificación. La policía allanó la casa donde se llevaron a Fátima y periciaron algunos elementos de interés. Con los resultados de las investigaciones se detuvo a la mujer que secuestró a la niña. Su nombre era Gladys Giovanna Cruz Hernández y a su esposo Mario Alberto Reyes Nájera.
Cuando se publicaron las fotos de Gladys, algunas personas comenzaron a cuestionarse si era ella realmente la culpable del crimen, ya que no se parecía en nada al retrato hablado. Y según testigos, la mujer que caminaba junto a Fátima parecía de unos 45 años, pero Gladys tenía menos de 30. Sin embargo, todas las evidencias apuntaban a ella. María Magdalena confirmó que conocía a la sospechosa. Había sido su inquilina durante unos meses. Según cuenta, era una persona tranquila y jamás tuvieron problemas, pero un familiar desmintió esto y dijo que Gladys no quería pagar el arriendo, por lo que habían tenido varias discusiones por la deuda. Los sospechosos se dieron a la fuga y decidieron esconderse en la casa de la tía de Mario, una mujer llamada Irma Reyes. Irma les dio al ojo sin saber lo que había pasado y apenas se enteró por la televisión de lo que habían hecho, llamó a la policía para avisar que la pareja estaba escondida en su casa. Gracias a este llamado, finalmente son arrestados. Gladys confesó que Mario le había pedido que le llevara una niña para hacerla su novia, y si no conseguía una, entonces tomaría a una de sus hijas, por lo que Gladys no tuvo más remedio que secuestrar a Fátima, ya que Mario se encontraba en la casa encerrado con sus hijos y ella pensó que estaban en peligro, así que para salvarlas le entregó a la niña. El día de la desaparición, Gladys recordó que Fátima era una niña vulnerable y siempre la dejaban esperando en la escuela, así que aprovechó esto para llevársela. Cuando la niña llegó a casa de la pareja, Mario abusó de ella frente a sus hijos. La pequeña lloraba tanto que no sabían qué hacer, y es ahí cuando Gladys usa el cinturón para quitarle la vida. El miércoles 30 de abril, sus agresores fueron declarados culpables y condenados a 170 años de prisión. El quinto lugar lo ocupa la masacre de San Fernando. Esta tragedia dejó 72 personas fallecidas a manos de los Zeta. Los Zeta era un cartel mexicano dedicado a diversos delitos que van desde el narcotráfico hasta estafas cibernéticas. Operaban en Tamaulipas, principalmente en la ciudad de Nuevo Laredo, pero luego se extendieron hacia otras ciudades. También tenían operaciones extranjeras en países como Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Costa Rica y otros países de América del Sur, llegando incluso a Europa y Asia. Fueron considerados la más dura competencia que tenía el cartel de Sinaloa. Entre el domingo 22 y lunes 23 de agosto del año 2010, un grupo de 77 migrantes se trasladaba en 2 camiones por Tamaulipas. Fueron interceptados por los Zetas, quienes estaban encapuchados y provistos con armas de fuego. Los obligaron a entregar los datos de sus familiares para cobrar un rescate. Tras negarse a pagar, pusieron a todos los sujetos boca abajo y comenzaron a disparar, matando en total a 72 personas, 58 hombres y 14 mujeres. 2 lograron sobrevivir y otros 3 se encuentran desaparecidos. Esta masacre no hubiera sido denunciada jamás si no es por la heroica escapada de un ciudadano ecuatoriano, quien después de recibir un disparo en su cabeza fingió estar muerto. Los sujetos, luego de ejecutar a todos los inmigrantes, decidieron retirarse. Luis Freddy Lala Pomavilla, a pesar de su lesión, logró salir con vida del lugar y se trasladó a una unidad militar, donde contó todo lo sucedido. El día 24 los marinos llegaron al lugar y encontraron los cuerpos de las víctimas. El segundo sobreviviente es un ciudadano hondureño llamado Billy Martínez. Hasta el día de hoy hay víctimas que no han sido identificadas debido al deterioro que sufrieron los cuerpos por la negligencia de las autoridades, el deficiente manejo forense y la falta de cooperación entre los países han impedido conocer sus nombres. El 25 de agosto, los cuerpos comenzaron a ser trasladados a la base naval de operaciones de San Fernando en camionetas pick-up. Debido al número de cadáveres, algunos permanecieron hasta 5 días expuestos a cielo abierto en pleno verano. Otros fueron llevados a una funeraria local y los dejaron tirados en el piso por falta de espacio. Luego, el camión que los trasladó a Ciudad de México no tenía refrigeración. Al llegar, pasaron nuevamente semanas a la intemperie
antes de que fueran embalsamados. 8 de las 9 víctimas que aún no han sido reconocidas fueron enterradas en la fosa común del Panteón Civil de Dolores, junto a 18.000 cuerpos que tampoco fueron reclamados. Hasta la fecha han sido repatriados 63 cuerpos, 13 hacia Guatemala, 26 hacia Honduras, 14 hacia El Salvador, 5 hacia Ecuador, 4 a Brasil y 1 a la India. Pero pronto surgieron dudas sobre la correcta identificación de los cadáveres. El gobierno mexicano envió los cuerpos sin documentos y las autoridades locales prohibieron la apertura de los féretros por parte de las familias. Las madres, hermanas y padres de las víctimas exigieron pruebas científicas que acrediten las identidades. Debido a la desconfianza, en el año 2013 se propuso crear un grupo independiente de expertos. Para ese entonces ya habían ocurrido en total 3 masacres parecidas. En 2017 se logró identificar a Wilmer Gerardo Núñez Posadas, un ciudadano hondureño quien fue identificado a los pocos días de la matanza, gracias a los documentos encontrados en su mochila y ropa. Con él murieron sus sobrinos, pero no se sabe el motivo por el cual las autoridades mexicanas decidieron enviarlo a la fosa común en lugar de entregárselo a su familia. Su madre Aide Posadas jamás fue informada sobre esto y tuvo que esperar 8 años para enterrar a su hijo. Entre 2010 y 2013, la PGR detuvo a 17 presuntos integrantes de los Zetas que controlaban San Fernando, a quienes acusó de la muerte de los migrantes. Además, 17 policías municipales fueron acusados de trabajar para el grupo criminal. Después de un año en la cárcel, fueron liberados sin cargos. Hasta el momento no hay ningún detenido por este crimen. Un año después ocurrió una segunda masacre en la misma zona y atribuida al mismo cartel. Esta vez la cifra de muertos fue casi triplicada, con un total de 193 muertos. En sexto lugar tenemos el caníbal de la Guerrero. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México. Su padre murió cuando tenía 2 años y su madre debió cuidar de él y sus 5 hermanos. Él mismo describe su infancia como traumática. La madre solía llevar a hombres a su casa a quien debía llamar papá, además de ser abusiva y violenta con él. A la corta edad de 6 años huyó de casa y vivió en la calle un tiempo, donde empezó a consumir drogas y robar para alimentarse. Ya de adulto se convirtió en escritor y comenzó una relación a los 38 años con Alejandra Galeana Garavito, una madre soltera de 32 años. El 5 de octubre de 2007, la familia de la mujer pone una denuncia por su desaparición, tras varios días sin poder localizarla. La policía el 8 de diciembre llegó hasta la casa de José para registrarla, encontrando el torso de su novia en el piso y algunas extremidades escondidas en el closet. Al ver la presencia de los agentes, decidió escapar por la ventana, pero terminó en el hospital. José había asesinado y desmembrado el cuerpo de su novia. El 16 de octubre admitió su culpabilidad. También declaró ser un alcohólico, consumidor de tabaco y otras sustancias, además de diferentes trastornos mentales, pero se concluyó que solo tenía bipolaridad. En su departamento se encontraron los restos de su pareja y varios escritos sobre antropofagia, que es el acto de comer carne humana, ya sea por motivos de supervivencia, rituales o cultura. Anteriormente, 2 mujeres habían sido encontradas en las mismas condiciones que Alejandra. Una era su exnovia y otra una trabajadora sexual que le prestaba servicios de forma frecuente. Un hombre homosexual declaró haber tenido una breve relación con él y le habría ayudado a descuartizar uno de los cuerpos. El sujeto fue encarcelado por este delito y, según algunas fuentes, mientras cumplía su condena, fue asesinado en prisión. Otra de sus exnovias lo había denunciado por maltrato, una profesora de inglés de 23 años llamada Olga Livia. José estaba siendo investigado por canibalismo y vinculado al menos a 3 homicidios. Si bien reconoció que mató a su novia, negó haber consumido carne humana. Sin embargo, el fiscal Gustavo Salas mantuvo la línea de premeditación y consumación del acto caníbal, puesto que dice que en el sartén se encontraron restos humanos pertenecientes a Alejandra.
un plato con cubiertos y hasta un limón, que hace presumir que sí consumió sus restos. Fue enviado al reclusorio Oriente mientras se hacía la investigación, pero jamás fue condenado. El 11 de diciembre del año 2011, casi a las 7 de la mañana, el personal de seguridad y custodio reportó el hallazgo del cadáver de José Calva Cepeda en su celda ubicada en la zona 3, dormitorio 12. Según los custodios, el sujeto bloqueó las entradas y se ahorcó con un cinturón, pero su hermana niega esto y afirma que su cuerpo presentaba lesiones por violencia atribuibles a terceros. Al día siguiente, una autopsia reveló que murió bajo los efectos de las drogas. Su abogado confirmó esto y se publicaron 2 cartas escritas a su madre. Otro de sus abogados no creyó esta hipótesis, ya que estaba escribiendo un libro que lo tenía muy emocionado. Además que esta forma de morir es poco probable en asesinos seriales. Solo existe una obra conocida de José Luis Calva Cepeda, y es su novela titulada Instintos Caníbales o 12 días, la cual nunca fue publicada. Se trataba de una recopilación de poemas que relataban una trama que mezcla temas como coprofagia, sadomasoquismo, sexo y canibalismo. El escrito fue secuestrado por la policía y nunca más se supo de él. El 7º puesto lo ocupa Devani Escobar. Devani Susana Escobar nació el 4 de septiembre del año 2003 en Monterrey. Cuando tenía 1 año y 4 meses de edad, fue adoptada por sus tíos Mario Escobar y Dolores Basaldúa. Los 3 vivían en la colonia Enramada y estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este caso parte cuando Devani les pide permiso a sus padres para ir a una fiesta con 2 amigas. Alrededor de las 11 de la noche del viernes 8 de abril del año 2022, la joven tomó un taxi para reunirse con Saray e Ivonne. A Saray la conocía desde hace 3 meses y a Ivonne solo la conoció el mismo día. A eso de las 11:30 llegaron a una reunión en la calle Simón Bolívar. Pasaron a una estación de servicio a comprar una botella de vodka y algunas cosas extras para pasar la noche. En su casa sus padres estaban esperándola y al día siguiente, al no saber nada de ella, deciden llamar a sus amigas. Ellas le confesaron que Devani bebió mucho alcohol ese día y que le pidieron un taxi por la aplicación Didi, pero el chofer tuvo problemas con la chica durante el viaje y decidió abandonarla a su suerte en medio de la carretera. Ellos conocían la zona y sabían lo peligroso que era, así que no tardaron ni un minuto en ir a buscarla. Recorrieron cada rincón de la carretera, preguntaron a quién se le cruzaba por delante y pidieron revisar las cámaras, pero no todos los vecinos accedieron. Ya sin pistas, la familia decidió hacer varios posteos en redes sociales pidiendo ayuda a la comunidad. La noticia se viralizó rápidamente en todo México y Latinoamérica. El colectivo feminista se pronunció en apoyo de la familia y el gobierno de Nuevo León ofreció destinar todos los recursos que sean necesarios para hallar a la joven. Se ofreció una recompensa de $5,000 para quien entregara pistas, lo que provocó un sinfín de llamadas con datos inexactos. El día 8 de la desaparición recibieron un llamado de un hombre para informar que vio a Devani cerca de la Quinta, a 2 cuadras del motel Nueva Castilla. Tanto la familia como las autoridades se dirigieron al lugar en busca de Devani, pero en su lugar encontraron algo que escandalizó a todo México. Se encontraron 5 cuerpos de otras jóvenes reportadas como desaparecidas. Sus cuerpos estaban esparcidos a lo largo de la carretera. Se lograron recuperar varias grabaciones de cámaras de seguridad del sector. En la primera grabación se ve a Devani siendo acosada por un hombre. Algunas personas intervinieron, pero la joven decidió huir del lugar. En la segunda grabación se ve a la joven cerca de la empresa Alcosa. En algún momento se le vio acercarse a las ventanas como si buscara ayuda. Los siguientes 13 minutos de grabación fueron eliminados y jamás se lograron recuperar. Lo único que se sabe es que en ese momento Devani fue a pedir ayuda al motel Nueva Castilla. El motel fue revisado durante 4 días sin encontrar rastros de la joven. Hasta el lugar llegó su tía para buscar pistas, pero fue expulsada del lugar. La zona fue acordonada y llegó la prensa sin que nadie la avisara. Las autoridades finalmente anuncian el hallazgo de un cadáver con características similares a las de Devani. Luego de las pericias y el reconocimiento de su familia, se dio a conocer que el cuerpo pertenecía a Devani. Los padres se mostraron incrédulos, ya que Devani fue encontrada en una zona que había sido revisada en varias oportunidades.
por lo que se empezó a sospechar que el cuerpo fue puesto en esa zona mientras se hacía la búsqueda. 2 días después se entrega el primer reporte oficial. Devani ingresó al motel Nueva León en busca de ayuda, pero cayó accidentalmente en un agujero que tenía 100 centímetros de agua. La causa de muerte fue producto de un golpe que se dio en la cabeza. Esta versión no convenció a la familia y exigieron continuar con las investigaciones. Días después se hallaron elementos que contradecían la versión de las autoridades. Al lado del pozo se encontraba la ropa interior de la joven, un zapato y otras pertenencias como su celular, el cual estaba apagado, pero al prenderlo este tenía suficiente batería para varias horas. Ante tantas pruebas, Mario pidió ver el cuerpo de su hija para verificar si lo dicho por los médicos forenses era real. Además, quería pagar un perito forense de forma particular, cosa que fue negada por la fiscalía. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, tuvo que intervenir y logró que el cuerpo fuera entregado a su familia. Don Mario recibió el nuevo informe forense y los resultados fueron alarmantes. Devani presentaba signos de abuso, múltiples contusiones y violencia extrema. Le dieron una sepultura digna y el caso quedó estancado. Debido a lo mediático que estuvo todo, varias personas culpaban a la propia Devani y a su familia por lo ocurrido, transformándose en una campaña de desprestigio hacia la víctima. Los padres dejaron de pedir ayuda a Nueva León y fueron directamente a hablar con el presidente de la República. Su solicitud fue acogida y se le ofreció una nueva revisión del caso por la Fiscalía General de la República. Se solicitó la exhumación del cuerpo para una tercera autopsia. El médico a cargo era José Nájera. Fue escogido de forma particular por la familia. Este médico era de origen extranjero, conocido por ser una persona incorruptible y creían que no se dejaría manipular por el gobierno. Para sorpresa de la familia, Fiscalía envió a 2 médicos forenses en apoyo a Nájera, algo que no habían solicitado. Estos médicos no estuvieron presentes en la exhumación, no escribieron informes ni investigaron, simplemente se limitaron a hacer acto de presencia. La tercera autopsia reveló que la muerte había sido por asfixia y de forma sumamente violenta. Al momento de ser encontrado el cuerpo tenía una data de muerte de 3 a 5 días, es decir, Devani estuvo con vida entre 5 a 8 días luego de su desaparición. Esto acaparó nuevamente la atención de los medios de comunicación y se comenzaron a hacer virales varias publicaciones donde se culpaba directamente a las amigas y al chofer. Juan David Cuellar dio una entrevista en televisión. Admitió ser quien llevó a Devani desde la fiesta, indicando que estaba en evidente estado de ebriedad y parecía incluso que estaba bajo los efectos de algunas drogas. Negó haberla acosado, de hecho indica que había sido todo lo contrario. La joven estaba muy agresiva y lo amenazó con demandarlo, ya que sus padres eran abogados, algo que obviamente era falso. El chofer, debido a las amenazas, decide hacerle caso a Devani y accedió a dejarla sola en la carretera. El padre de Devani no creyó esta versión, ya que las autopsias realizadas no arrojaron rastros de droga. Las amigas también se presentaron a declarar, confirmaron el consumo de alcohol, además reconocieron haber estado en 3 o 4 fiestas distintas la misma noche. Un tercer testigo se presentó a declarar. Confesó haber recibido un audio de la joven pidiendo ayuda porque la fiesta se estaba volviendo peligrosa y los hombres que estaban allí estaban fuera de control. Por último, el chofer había enviado mensajes a las amigas de Devani con la ubicación exacta de donde estaba y una foto como prueba, algo que hizo enojar a muchas personas y acusaron a las amigas de querer inculpar al chofer. Otro sospechoso fue el dueño de la empresa Alcosa, un hombre apodado el Jaguar. Ante la presión de los medios se dio una entrevista donde negó cualquier participación en el caso. Además se comprobó que en el momento de la desaparición de Devani, él ni siquiera estaba en México, se encontraba en Estados Unidos. Hasta el día de hoy no hay detenidos por la muerte de esta joven. El 24 de diciembre de 2023, los padres de Devani denunciaron que la tumba había sido saqueada y vandalizada por personas desconocidas. Luego se dio a conocer que otras 9 tumbas también habían sido profanadas. En octavo lugar tenemos la desaparición forzada de Iguala. El 26 de septiembre del año 2014 se produjo una de las desapariciones forzadas más impactantes de México. Un bus lleno de estudiantes transitaba por Iguala. El recorrido terminó cuando una patrulla de policía los fiscalizó, pero sin ninguna provocación comenzaron a dispararles. Algunos jóvenes lograron huir,
pero 43 de ellos fueron capturados y nunca más se les vio con vida. Este no fue un crimen al azar, tenía claros tintes políticos. Los estudiantes pertenecían a una escuela normal rural de Ayotzinapa. Esta escuela fue fundada en 1926 para entregar educación a niños y adolescentes de las zonas rurales más alejadas del país. La escuela contaba con 84 estudiantes y era exclusiva de varones. La iniciativa surgió gracias al secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. Desde el inicio, estas escuelas tuvieron como objetivo la transformación social, siendo siempre relacionadas con los movimientos sociales que fueron surgiendo a lo largo de la historia. En 1935 surgió la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Los líderes provenían de escuelas rurales y en los años 70 fueron asesinados, por lo que los gobiernos señalaban a estas escuelas de crear líderes para este tipo de movimientos. El 12 de diciembre del año 2011, un grupo de estudiantes bloquearon las calles para exigir una reunión con el gobernador guerrerense para evitar el cierre del colegio. Al lugar llegaron unos 500 agentes de forma violenta para disipar la multitud. Armados con fusiles, dispararon a quien se le cruzara. Murieron 2 estudiantes y una persona que iba pasando por el lugar. El 26 de septiembre del año 2014, los estudiantes se dirigieron a la Ciudad de México para la conmemoración de una masacre donde murieron entre 300 y 400 estudiantes. El día anterior tomaron 2 buses de la empresa Estrella de Oro y los secuestraron de forma no violenta para transportarse hasta Ciudad de México, ya que eran estudiantes de una ciudad pobre y esa era la única forma que tenían de llegar. En total iban 80 estudiantes. En camino secuestraron un tercer bus de la compañía Costa Line. El chofer les pidió autorización para terminar el recorrido y luego les pasaría de forma voluntaria las llaves. Pero cuando llegó al terminar los encerró y llamó a la policía. Aún así lograron secuestrar 3 buses más. La policía los alcanzó y los detuvo. Cuando los estudiantes comenzaron a bajar para identificarse, la policía les comenzó a disparar. Algunos lograron arrancar, pero 43 estudiantes fueron secuestrados y jamás se les encontró. El principal sospechoso fue el alcalde de Iguala, quien habría dado la orden de atacar a los jóvenes, porque su esposa María de los Ángeles estaba en un acto político y temía que se viera interrumpido por las manifestaciones, ya que se les habría entregado información de que un grupo de estudiantes normalistas iban a llegar al lugar. José Luis Abarca había dado la orden de detener a los estudiantes y la policía los entregó a un grupo criminal organizado, conocido como los Guerreros Unidos. Esta organización confiesa que todos fueron ejecutados e incinerados el mismo día y que contaban con el respaldo del alcalde. Las familias no creyeron esta versión y pidieron una nueva investigación. Algunos de los estudiantes que sobrevivieron acusaron que fueron torturados y que se les pidió que culparan al crimen organizado. Además, la teoría de que los 43 estudiantes fueron calcinados parecía poco creíble, porque se necesitaba una hoguera gigante y no se encontraron rastros de lo ocurrido. Se cree que fue un acto planeado y coordinado. José Luis Abarca negó todas las acusaciones y fue absuelto. Otra hipótesis fue que uno de los buses secuestrados tenía 2 kilos de heroína y para esconder la ruta, el cartel de los guerreros se había unido con la policía para acabar con los estudiantes. Hasta el día de hoy solo se han identificado los restos de 3 cuerpos esparcidos en diferentes partes, lo que contradice aún más la versión entregada por las autoridades. Casi 100 personas fueron detenidas por la masacre, entre ellos 16 militares. Aún no se sabe realmente lo que ocurrió ese día ni quién dio la orden de ataque. En noveno lugar tenemos el caso Cumbres. El caso Cumbres fue un caso mediático ocurrido en Monterrey, Nueva León. Diego Santoy asesinó a 2 pequeños e intentó asesinar a su exnovia Erika Peña Cos. Erika Peña vivía en compañía de su madre Teresa Cos, sus 3 hermanos y una mujer que le ayudaba con los quehaceres del hogar. Los hechos ocurrieron el 2 de marzo del año 2006, cuando Diego Santoy interrumpió en la casa de su exnovia Erika, ubicada en la calle Monte Cassino de la colonia Cumbres. Provisto de un pasamontaña, entró por la ventana de la casa. Cuando Erika se percata de esto, lo enfrentó iniciándose una fuerte discusión. Sus hermanos pequeños se despertaron y fueron a ver qué estaba pasando.
Diego sacó un cuchillo de la cocina y mató a Eric, el hermano pequeño de Erika que solo tenía 7 años. Ese día estaba en casa Catalina Bautista, la empleada doméstica, quien fue golpeada y amordazada y luego encerrada en el baño. La hermana de Erika, María Fernanda, de solo 3 años, fue asesinada con un cordón. En la casa también se encontraba Sura, la otra hermana de Erika, pero jamás se percató de los hechos, y su madre ese día no se encontraba en casa. En cuanto a Erika, fue atacada con un martillo y su cuello y tórax perforado con una navaja. La empleada doméstica para el ataque estuvo encerrada todo el tiempo en el baño, así que la tomó de rehén para abandonarla luego en un servicentro. Diego Santoy admitió los hechos, pero acusó que su exnovia planeó todo. En otras ocasiones dijo que él no tuvo nada que ver y que fue Erika y Azura las que asesinaron a sus hermanos porque estaban cansadas de cuidarlos. En cuanto a las lesiones de la joven, aseguró que fue ella quien se lo pidió para que nadie sospechara que estuvo involucrada. Tras los asesinatos cometidos, intentó escapar a Guatemala, aparentemente ayudado por su hermano, cosa que él niega rotundamente. Según sus propias declaraciones, viajó en bus hasta Oaxaca, donde se encontró con su hermano minutos después, cuando fueron detenidos por la policía. Las declaraciones de la madre de Erika resultaron un poco polémicas, ya que solo lamentaba la muerte de su hijo varón porque creía que cuando él fuera adulto la iba a mantener. El juicio alcanzó notoriedad debido a que Teresa Cos era una astróloga muy influyente que trabajaba para una cadena de televisión. Diego inicialmente fue sentenciado a 138 años de cárcel, pero 15 años después logró reducir su condena a 71 años. Mientras se encontraba cumpliendo su sentencia, conoció a una de sus admiradoras, quien tenía un club de fans dedicado a él. Iniciaron una relación y tuvieron un hijo. En 2013 se estrenó la película Cumbres del director Gabriel Nuncio, que fue inspirada en este caso. Y en el puesto número 10 tenemos El asesino de Atizapán. Andrés Filomeno Mendoza Celis, más conocido como el asesino de Atizapán, es hasta el momento el mayor femicida serial. Mendoza Celis, originario del estado de Oaxaca, llegó a la capital en la década de los 80. Se sabe que en el pasado atendió una carnicería en Atizapán, pero en años recientes era conocido por su activismo político vecinal, promoviendo la mejora del barrio y los programas sociales. Es por esto que los vecinos de su calle han dicho a la prensa que el chino, como le decían, era buena gente, alguien cordial y con disposición de ayudar a los demás. Trabajaba como encargado de abrir y cerrar unas canchas deportivas. Llevaba una vida relativamente normal. Nadie imaginó que el chino en realidad era un asesino en serie y su última víctima sería Reina González Amador, una mujer de 34 años a la que ayudaba ocasionalmente en su negocio y quien incluso compartía sus fiestas familiares. Estaba casada con Bruno Ángel Portillo, un jefe de policía, y tenían 2 hijos. El 14 de abril del año 2021, Reina le dice a su esposo que iría al centro de la ciudad en compañía de Mendoza a comprar productos para surtir su negocio de celulares. Esta sería la última vez que ellos tendrían comunicación. Cuando Bruno llegó a la casa se dio cuenta que Reina no estaba por ningún lugar, así que se dirigió a la casa de Andrés, quien fingió no saber nada de ella. Bruno comenzó la búsqueda y les pidió ayuda a sus superiores para comenzar con la investigación. Tras varios días sin saber nada, decidió entrar a la casa de su vecino, a pesar de que éste se negó. En el interior encontró una puerta que daba al sótano. Al ingresar se encuentra con el cuerpo de Reina sobre una mesa. Estaba desmembrado y cubierto con sal, listo para comérselo. Bruno dio aviso a la policía y en el interior de su casa se encontraron 17 cuerpos de mujeres y uno de un niño, además de diferentes pertenencias de todas las víctimas, como ropa, documentos e incluso guardaba sus cabellos. Intentó huir, pero fue detenido a pocos metros de su casa. Confesó que le pidió ayuda a Reina con unos labores de su hogar, y cuando ella aceptó, él la asfixió y apuñaló por la espalda. Condimentó su cuerpo con sal para comerlo, pero antes de hacerlo fue detenido por la policía. En el año 2024 fue condenado por 8ª vez tras acreditarse la identidad de una de sus víctimas y sentenciado a 55 años de prisión. Anteriormente había sido condenado a 6 penas de 55 años cada una y otra de 92 años, sumando en total casi 500 años de cárcel. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y si te gusta este tipo de contenidos, puedes suscribirte a mi canal.